Muy buenos días. Continuando con la serie que hemos venido tratando, hoy nos enfocaremos en un tema que nos afecta a todos. Cristianos, no cristianos. Como decía Ale hace un momento, este tema de la tensión, del estrés, es algo que involucra a todo el mundo. Son diferentes las situaciones que pueden afectar en nuestra vida. Sin embargo, sigue siendo cosas que se van sumando. Van apareciendo cosas a veces que no es como que aparece un problema, lo solucionamos, aparece otro, lo solucionamos, sino que muchas veces estas cosas vienen apareciendo y se junta todo, y esa tensión, esa presión de no saber qué hacer, a veces nos mata. Nos provoca una fatiga emocional que nos puede derivar en un estrés, justamente, y eso lo empezamos luego a somatizar en distintas cosas, distintas incluso enfermedades. Nos puede llevar incluso a la depresión, que ya después requiere un tratamiento mucho más específico. Sin embargo, frente a todo esto, Dios tiene una respuesta. Y es esta respuesta, desde una perspectiva bíblica, de lo que se trata el tema de hoy. Como dijimos, el manejo de la tensión y el estrés. Es decir, lo que trataremos hoy es de cómo tener paz en medio de la tormenta. Y el mensaje de hoy apunta más a cómo enfrentar esta situación más que a la solución misma. Y ojo, no significa esto que Dios, que su palabra no se preocupe de los problemas que tengamos, de las situaciones que pasemos. Como vamos a ver, es todo lo contrario. Dios sí está ahí atento a nosotros. Pero lo que queremos tratar hoy va más allá de las circunstancias. Para esto vamos a abordar el texto que leyó Lidia, el texto de los Filipenses, y usaremos el texto de Isaías también como referencia. Trataremos 4 puntos. Las circunstancias que estaba pasando la iglesia en Filipos, el llamado que Pablo les hace, ahora, cómo se hace, cómo se pone en práctica, cómo se responde a ese llamado y el resultado obtenido de obedecer a ese llamado. Bien, vamos entonces. Las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias de la iglesia en Filipo? La iglesia en Filipo era una iglesia fiel. Una iglesia que Pablo podía gloriarse, que Pablo daba gracias a Dios por su participación en el Evangelio. Si leemos el texto, ponemos atención, nos damos cuenta que él se desbordaba en amor, mostrándolo, manifestándolo hacia ella. Sin embargo, si leemos con atención, esta carta nos muestra distintas situaciones que estaban pasando. No cayeron en el libertinaje o el desorden como la iglesia en Corintios. Tampoco cayó en legalismos o legalismo judío como cayó la iglesia en Gálatas. Perdón, los Gálatas en Galacia. Sin embargo, estos sí eran problemas latentes que estaban ahí. También podemos ver cómo habla Pablo contra la falta de unidad y contra los que causan divisiones. Eso quiere decir que sí, también eso se estaba metiendo entre medio. Todo eso se estaba juntando. Y Pablo una y otra vez en esta carta les exhorta a vivir de una manera digna del Evangelio. Por otro lado, también era una iglesia que estaba sufriendo. Quizás tenía carencias. Sufría persecuciones, como lo podemos entrever. Persecuciones que las padecía por el Evangelio mismo. ¿Por qué es importante conocer estas circunstancias? Porque muchos de nosotros conocemos esta presión. Ellos tenían este problema latente y que estaba ahí pegándole. A lo mejor nuestras situaciones son distintas, pero todos sabemos lo que es vivir con una presión latente, un problema que quizás no se ha manifestado, pero está ahí, sin saber qué va a pasar, qué podemos hacer, cómo podemos resolverlo. En esta situación nosotros podemos identificarnos con los filipenses porque ese sentimiento lo hemos tenido. Y ante esta situación es que Pablo hace su llamado.
que lo encontramos en el versículo 4. Permiso. Aquí Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y uno puede pensar, ¿qué? O sea, estamos en problemas. Y Pablo dice, alégrense. Era una respuesta totalmente inesperada. De hecho, es una respuesta que sería inesperada para nosotros. Es como cuando estamos tristes y algo nos dice, pero no estés triste. ¡Qué gran solución! Pensamos. Y en realidad, cuesta pensar en eso. Sin embargo, esta es la respuesta que da Pablo. Alégrense. Y más encima, él insiste, dice, insisto, alégrense, es insistente. Recordemos una cosa que hemos mencionado en algunas ocasiones. En la literatura oriental, medio oriental, que la literatura judía cae en esto, las repeticiones es una manera de enfatizar. Es como tomar un resaltador y pasarle en la escritura. Pongan atención a esto. Esta no es una idea así simple, algo que se le ocurrió a Pablo en el momento. Él conocía la situación, él se había enterado de todo lo que estaban pasando y les da una recomendación, les da una exhortación que es sumamente relevante para la vida cristiana, es sumamente importante para lo que estaban viviendo. Pero para entenderlo tenemos que saber qué significa esto realmente. ¿Qué significa alegrarse? En realidad una mejor traducción podría ser regocíjense, que quiere decir que apunta hacia un gozo grande. Cuando Pablo usa esta palabra en el original significa muchas cosas, incluso es un saludo. Pero en la Biblia, cuando Pablo la usa, siempre tiene esta connotación. Regocíjense, siéntanse gozosos, busquen el gozo. Siempre va a usar esa connotación en sus cartas. Si vamos a cualquier diccionario bíblico y buscamos la palabra gozo, nos daremos cuenta que esa palabra no apunta a algo que nazca de nosotros. No es simplemente una emoción, sino que es algo que viene dado de Dios mismo, o sea, que viene de Él, que caracteriza a los cristianos en la tierra y que anticipa el gozo supremo que tendremos con Cristo cuando Él venga. De eso se trata. Por eso que incluso Pablo en esta misma carta puede decirle a los filipenses, como leemos en 1:29, porque a ustedes les ha concedido se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es decir, que podemos gozarnos en el sufrimiento. Y es algo que para el mundo puede ser sumamente inaudito, puede que no tenga sentido. Pero acá dice que sí. ¿Por qué? Porque este gozo viene de Dios. Ahora, la idea de regocijarse, pensando como un verbo, como una acción que debemos hacer, apunta a que este gozo que viene de nuestra salvación se exprese a través de una nueva actitud hacia la vida. Y es acá donde está apuntando Pablo. El gozo es algo que Dios pone en nosotros, viene de Él. Pero externalizarlo, el manifestarlo a los demás, es parte de nuestro llamado y de nuestra responsabilidad. Hace tiempo atrás comentábamos acerca de las actitudes, que las actitudes no se tienen, las actitudes se asumen, se deciden. Yo puedo estar en muchas dificultades, puedo tener muchos problemas, me puede estar pasando muchas cosas, pero el enfrentar esas cosas con una mala actitud o con una buena actitud es una decisión que yo puedo tomar. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hoy nos está diciendo que aunque los problemas vengan, aunque nos llueva sobre mojado, en vez de encerrarnos en nosotros mismos, en vez de levantarnos con el pie izquierdo, como se dice, y dejar que toda esta mala actitud tome control de nuestra personalidad, que tome control de nuestras emociones, que forje nuestra manera de ser, en vez de eso podemos frenar y cambiar nuestra actitud
Los problemas quizás no van a cambiar, pero nuestra actitud sí. Y podemos permitir y tomar la decisión de dejar que este gozo que viene de Dios, que sí o sí, y apropiémonos de eso, que sí o sí Dios ha puesto en nuestros corazones desde el día que hemos creído en Él, dejar que ese gozo aflore, dejar que ese gozo tome el control de nuestras emociones, dejar que ese gozo sea el que defina nuestra personalidad. ¿Y esto es posible? Sí, porque es esta misma carta en donde se nos dice que Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Todo está acá mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar que este gozo brote y que brote de tal manera que todos puedan verlo. Que es a donde apunta lo que continuamos leyendo. Que sea evidente a todos los que nos rodean que nuestra manera de enfrentar la vida sea aquel faro, aquella lumbrera. Recordemos que Jesús dice que somos la luz del mundo, que sea esa lumbrera que alumbra en medio de la tempestad, en medio de las pruebas y que alumbre incluso a los demás, porque muchas veces la gente a nuestro alrededor está sumida en sus propias tinieblas, en sus propios problemas, en sus propias tormentas. Y si nuestra luz alumbra, nuestra luz puede ser de bendición hacia ellos. ¿Y cuál es la base de este llamado? ¿En qué se basa Pablo en decir esto? ¿Cuál es el sustento para que tengamos la firmeza de alegrarnos? El fundamento para que podamos responder a este llamado está en el único firme, en el único que no cambia, en el único en quien podemos confiar plenamente. En esa roca eterna sobre la cual se nos prometió que la iglesia, que somos nosotros, será protegida y que las puertas del Hades, que las puertas de la muerte no va a prevalecer contra ella. Eso lo encontramos en Mateo 16, 17. El fundamento por el cual Pablo hace este llamado, con la confianza de que es absolutamente posible cumplirlo, es Cristo mismo. Filipenses 4:5, luego de decir que su amabilidad sea evidente a todos, como ya venimos hablando, dice, el Señor está cerca. Y esto se relaciona con el llamado porque dice, alégrense en el Señor. Si juntamos las dos frases, dice, alégrense en el Señor está cerca. El Señor está cerca es la única oración en esta sección que no está subordinada a un mandato, sino que es una declaración firme de dónde podemos afirmarnos. Si basamos nuestra esperanza en cualquier otra cosa, nuestra firmeza va a ser débil. Nuestra alegría va a estar atada a cuánto dure, cuánto se mantenga eso de lo que nos afirmamos. Si eso desaparece, nuestra alegría, nuestra firmeza se va a esfumar. Puede parecer firme, sí. Puede parecer bueno, sí. Puede serlo incluso, sí. Puede ayudarnos, sí. Pero no va a ser duradero. Sin embargo, si nuestro fundamento es Dios, entonces estamos hablando de un fundamento eterno. Por consiguiente, nuestra esperanza en Él es eterna. Y ahora sí, todo lo demás que pueda ayudarnos, sí va a servirnos, porque son cosas que Dios nos deja para ayudarnos y estarán al servicio de Él para ir en nuestra ayuda. Si basamos nuestra esperanza en otra cosa, entonces no tenemos mucho tiempo para tener esa esperanza. Si basamos nuestra esperanza en Dios, esa esperanza es eterna. Ahora pongamos atención como dice acá. Dice, el Señor está cerca. Esta idea recorre toda la carta. Hay distintas expresiones, la vamos a encontrar en la misma carta como el día de Cristo, la resurrección de los muertos,
o propiamente tal, el Señor está cerca. Esta es la idea que permitió a este apóstol mantenerse firme, encerrado en una cárcel mientras escribía esta misma carta, pasando penas y necesidades. De hecho, los filipenses los ayudaron en eso. Esto es importante porque a veces nosotros nos centramos en nuestro ahora ya y olvidamos que Jesús fue a prepararnos moradas, y eso es sumamente importante. Esa es una promesa que encontramos en Juan 14, 1 al 3. La gran esperanza del cristiano es estar donde Cristo esté. Nuestra vida y la mirada que tengamos de ella, de nuestra vida, va a estar influenciada por cuán presente tengamos la consumación de la redención, el regreso de Cristo. Es cierto, como iglesia debemos tener nuestra mirada puesta en el día a día, en Cristo, para enfrentar nuestro día a día. Sus enseñanzas deben guiarnos para tomar las decisiones ante las circunstancias, pero esto no alcanza para todo. Y tenemos que ser claros en esto. La paz que buscamos no la vamos a encontrar. Nuestro gozo nunca va a ser perfeccionado. Nuestra esperanza nunca va a ser completa si no ponemos también nuestra mirada en el regreso de Jesús. Pablo dice, Jesús está cerca. Eso a veces se toma como cercano a nosotros y que está bien, y también se toma, de acuerdo al contexto, que Jesús viene. Si nosotros, en cambio, tomamos esto para nosotros y pensamos, estamos pasando todo esto, pero esto un día acabará. Cristo viene, nuestro gozo será completo. Ahora sí, nuestro fundamento será total. Y aún en la dificultad y en los conflictos, podremos entonces presentar nuestras oraciones y podremos presentarlas en acción de gracias porque sabremos que Dios las oirá. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Alguien puede decir, Javi, sí, suena bien esto, pero ¿cómo lo hacemos? Estoy pensando todo el día en Jesús, estoy pensando todo el día en la palabra, ¿cómo lo hago? Los versículos 8 y 9 nos dan la respuesta. Dice, por último, hermano, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Reina Valera dice, en esto piensen, es decir, pongan su mente en esto. Incluso que estos sean nuestros temas de conversación. Y sigue, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido y recibido y oído y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Los filipenses ya habían sido testigos de la maravilla de Dios manifestadas a través de este actuar. Según se dice, esta fue la primera ciudad a la que llegó Pablo. Aquí encontramos el testimonio de Lidia, una mujer del lugar que su corazón fue transformado y se convirtió con toda su familia. Aquí es donde está la historia de Pablo y Silas, que son azotados y encarcelados, y que mientras cantaban himnos en la noche, viene un terremoto, se caen las cadenas, se abren las puertas y sin embargo ningún preso escapó. Es aquí donde el carcelero de ese lugar quería quitarse la vida pensando que se habían escapado y Pablo le dice, no, estamos acá. Y esa actitud frente a la situación permitió que ese carcelero con toda su familia conocieran a Dios. Los filipenses estaban viendo el ejemplo de vivir por y para Dios, de regocijarse en el Señor, aun cuando estas tormentas golpean con fuerza. ¿Cómo lo lograban? Bueno, tal como señala este fragmento, poniendo sus ojos y su mente en todo lo bueno, en todo lo de excelencia. ¿Por qué? Porque todo don perfecto viene de Dios, como dice Santiago 1:17. Es decir, en la práctica, mirando hacia atrás y recordando todas las maravillas pasadas, todas las obras que Dios ha hecho en nuestra vida.
Permítanme citar el Salmo 71, del versículo 19 al 21. Ahí dice: oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has hecho pasar por infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Notemos la seguridad con la que habla este salmista. Dice: volverás a darme vida, volverás a levantarme, volverás a consolarme. Cuando leemos este salmo completo nos damos cuenta que son las palabras de un anciano que está pasando pruebas duras. Y sin embargo vemos una templanza y una calma en sus palabras, porque está aferrado a todo lo que Dios ya ha hecho con él. Su memoria está puesta en las obras de Dios. Y estas son palabras, son para cada uno de nosotros hoy. Dios nos dice en este momento, detente, para en tu quehaceres un momento. Y mirá hacia atrás, mirá las obras de Dios que ha hecho en cada uno de ustedes, que ha hecho en cada uno de nosotros, sea cual sea. Y vamos a ver que la mano de Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Incluso, si hoy es primera vez que escuchás estas palabras y te hacen sentido, incluso eso es una obra de Dios, porque significa que el Espíritu Santo está abriendo tu mente para entender estas cosas. Eso ya es una obra de Dios que quiere que puedas creer y tener esta misma esperanza que podemos tener nosotros si pones tu confianza y tu esperanza en Cristo como tu Salvador. Así que si esta es la ocasión, no dejes pasar esta oportunidad tampoco. Iglesia, si haces esto, te darás cuenta que en cada paso que has dado, en cada paso que damos y en cada paso que daremos, Dios ha sido, está e irá con nosotros. No hay mejor alivio para la incertidumbre, para enfrentar la tensión de las circunstancias, para aliviar ese estrés de la carga emocional, de las cosas que pasan, que tener la certeza que el creador de todo, el dueño del universo, va con nosotros. ¿Cuál es el resultado de esto? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hablamos de una paz que brota de este gozo que mencionábamos hace un momento. Esa paz que viene de Dios mismo. Es esa paz la que nos habilita, la que nos da la capacidad de regocijarnos, de cumplir este llamado, de obedecer a este llamado. Porque es esa paz la que cuida de nosotros. El pasaje de Isaías, como decíamos, apunta a lo mismo. Y sin embargo las circunstancias son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque las circunstancias no definen quién somos. Si hacemos esto, quien lo define es Dios mismo. Dios define nuestra personalidad y quiénes somos, no las circunstancias. El pasaje de Isaías está en un contexto donde había juicio y redención. ¿Por qué? Por las transgresiones del pueblo. Y sin embargo, Isaías presenta acá un canto diciendo que llegará un momento en que serán restaurados y cantarán este canto que hemos leído. Y lo harán meditando en la redención de Dios, tomándolo como fortaleza por su obra de liberación. El punto es que Isaías dice esto aproximadamente un siglo antes. O sea, pensemos, imagínense que le dicen que en un tiempo más viene un problema grande a su vida y que tenemos que pasarlo sí o sí. No hay vuelta atrás. Pero también nos dicen que esperemos en Dios porque Él obrará en un futuro donde miraremos hacia atrás y veremos la mano de Dios obrando a favor nuestro. Eso es lo que Isaías le está diciendo.
Las circunstancias son distintas, sí, pero el principio es el mismo, es la misma esperanza. Que piensen que en el futuro van a pensar en el pasado y van a ver que Dios fue con nosotros. Es como cuando nos dicen, y que es totalmente cierto cuando lo dicen, estás pasando esta circunstancia, pero Dios sabe por qué la estás pasando. Confía en Él y cuando llegue el momento sabrás quizás por qué, sabrás, entenderás por qué lo pasaste y verás la mano de Dios en tu vida. Ese principio está en Isaías con un tipo de circunstancia, ese principio está con los filipenses, con una circunstancia totalmente distinta, y ese principio es válido para nosotros hoy en día. Pablo cierra este fragmento diciendo, luego de decir, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, cierra diciendo, y el Dios de paz estará con ustedes. Y este juego de palabras es genial, porque en el versículo 7 se nos promete que estaremos bajo el cuidado de la paz de Dios. Ahora se nos promete al Dios de paz. O sea, que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, estará con cada uno de nosotros. Para ir concluyendo, como decíamos, en la vida se nos presentan distintas situaciones en las cuales no tenemos el control. Y sabemos que la incertidumbre lleva a las personas hacia la ansiedad y el estrés, porque no saben cómo responder. Perder el control siempre nos provoca ansiedad. Sin embargo, hoy la palabra nos dice y nos hace un llamado cuyo fundamento no es otro que Dios mismo. Si ponemos nuestra mirada en Él, si miramos hacia atrás contemplando toda su obra, y si ponemos nuestros ojos en su venida, estaremos tomados de esa roca firme que es Cristo. Podremos responder a este llamado, podremos alegrarnos y regocijarnos, y nuestro gozo será desbordante, tanto que todo el mundo lo verá. ¿Y por qué será tan grande? Porque sabremos que podremos presentar nuestras peticiones a Dios en acción de gracia, sabiendo que Él siempre ha obrado a nuestro favor. Y mejor aún, sabiendo que esta esperanza es segura y es eterna. Si hacemos esto, podremos tener esa paz anhelada, esa paz que tanto buscamos, esa paz en la tormenta. ¿Por qué? Porque esta paz que es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo Celestial, hoy nos presentamos a ti, Padre, quizás con muchos problemas, quizás con dificultades. Vos conoces nuestros corazones, Padre. Pero ante cualquier circunstancia que tengamos, Señor, cualquier circunstancia que estemos enfrentando, Señor, danos la fuerza para poner nuestra confianza en ti, para poder regocijarnos en ti, para poder alegrarnos en ti. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que si así lo hacemos, tu promesa es que tu paz estará con nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.